Si hay una zona que llama especialmente la atención de una bodega es la sala de barricas, por el aroma que siempre tiene la madera, por lo imponente y, digamos, el romanticismo que encierra. Pero de lo que se habla poco es del trabajo que conlleva esa sala de barricas. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 million years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Y es que hay mucha gente que piensa que en una sala de barricas lo que se hace es que cogen, se llenan las barricas de vino y ala. El silencio. Pues no. Una barrica después de llenarla da mucho trabajo. De hecho, podríamos decir que lo que hace caro, si quieres decir que un vino de crianza es caro, no solo es la barrica, casi cuesta más el trabajo que nos da que esté el vino dentro. Al final de cuentas, si cogemos una barrica, nos entran 300 botellas de vino en ellas. Y viene durando en una bodega 3-4 años. Si la ponemos a 3 años son 900 botellas. El precio que tienen, aunque no sean precisamente un chollo, ya hace que sea más o menos una inversión aforable, aunque es un gasto importante. Un trabajo muy importante pero muy poco visible es el control en el laboratorio de la sala de barricas, porque la madera de la barrica es muy buena desde un punto de vista de calidad, pero es terriblemente mala desde un punto de vista técnico. Estamos hablando de un material que crece, merma, llena de recovecos. En una barrica se crían bacterias que da gusto. Somos la última industria alimentaria del mundo, como quien dice, que utiliza madera. Si van a cualquier carnicería cerca de su casa, si se fijan, las tablas donde cortan la carne son ya de fibra, no son de madera, por higiene. Y nosotros seguimos usando un material poroso. Así que hay que tener mucho cuidado porque igual que nos puede hacer un vino muy bueno, nos lo puede estropear debido a las contaminaciones. Hay que estar muy pendiente del vino cuando está en una barrica. Se le hacen muchos controles periódicos, sobre todo de la acidez volátil. Podríamos definir la acidez volátil como el nivel de oxidación que está teniendo el vino y la cantidad de vinagre que tiene, es decir, si se nos puede picar debido a la entrada de oxígeno a través de la madera. Entonces hay que controlarlo muy bien en el laboratorio y controlar lógicamente el sulfuroso. Los vinos siempre pierden más de ese conservante del anhídrido sulfuroso cuando está en una barrica por la porosidad que aporta, que es buena, pero a la vez, lo que digo, es mala, que cuando está en un depósito de acero. Lo que se suele hacer es hacer una analítica más o menos al mes de las barricas y ver el nivel de sulfuroso para volverlo a poner a un nivel óptimo para una conservación de vino. Y también hay trabajos más visibles. Uno de los más rutinarios es el rellenado de las barricas. Una barrica bien cuidada en una bodega viene perdiendo litro y medio al mes, más en verano que invierno, nueva que usada, pero por ahí. Hablamos de una barrica que es de madera, chupa, la propia evaporación ambiental a través de los poros de la madera es inevitable. Las barricas siempre pierden vino. El problema, más que perder vino, que también es que en la parte de arriba de la barrica, esa pancita que hace en la parte de más arriba, se forme una burbujita de oxígeno, que no se estropee el vino que hay dentro. Tienen que estar siempre bien llenas. Depende de bodegas y de presupuesto de bodega, no es lo mismo un vino muy humilde, que no se puede hacer eso, que unos vinos de mayor presupuesto, pero lo que se debería hacer siempre es que cada 2-3 semanas, según época del año, coger las barricas, abrirlas, echarles, lo normal es coger el vino de otra barrica y completar todas, echar el litro que falta, volver a poner el tapón y limpiarlo. Normalmente también se aprovecha durante ese trabajo para, si hubiese que añadir ese sulfuroso que se ha perdido, añadirlo en ese punto. Y por el otro lado tenemos el oficio de las trasiegas. El vino, cuando entra en barrica,
podríamos decir, por ejemplo, en los tintos, que no es ni tinto, es violeta, porque tiene mucha suciedad flotando, toda ella de manera natural. Pues levadura muerta, diferentes bacterias, materia colorante que no sea totalmente estable, diferentes sales de bitartrato, todos estamos hablando de componentes naturales que tiene el vino, que poco a poco van a ir bajando digamos, por la barrica hasta que se quede en la parte de abajo, en la panza. Por eso las barricas son panzudas y no tubulares, que serían más fáciles de hacer. Es para que la suciedad se quede en un sitio pequeño. Si fuesen como un tubo, al chupar por arriba o vaciarla, arrastraríamos sucio o limpio. La forma que tiene nos ayuda mucho. Depende de las bodegas, del tipo de vino que se vaya a elaborar, pero más o menos las trasiegas se hacen cada 3-4 meses. ¿En lo que consiste? Básicamente, pues primero se vacían las barricas, o bien por un agujero que tienen en la luneta, que se solía hacer antes así, ahora no es habitual. Lo normal ahora es chuparlas, vaciarlas por la parte de arriba. El sistema es muy sencillo. Normalmente esos bastones de vaciado lo que tienen en la parte de abajo es un tornillito. Entonces, si el vino se ve que está muy sucio, se saca más el tornillito y queda a mayor distancia. En la parte de arriba, digamos, del tubo es donde están los agujeros por los que succiona con la bomba hacia un depósito. Si el vino está más limpio, pues metemos el tornillo y queda más hacia abajo. Ya con la barrica vacía se pasa a la fase de lavado, con agua caliente a presión. No se puede utilizar ningún tipo de detergente. Se quema una pastilla de azufre dentro para inertizar la barrica, lo que decíamos antes, un material poroso. Al quemar una pastilla de azufre dentro se desprende dióxido de azufre y nos inertiza la barrica por dentro. Y a continuación se vuelve a llenar otra vez con el mismo vino. Lógicamente no se hace barrica por barrica, que no sería, como quien dice, inviable. Se suele trabajar por lotes, es decir, por una de las hileras de la bodega donde están las barricas, se vacía un grupo de ellas, no sé, de 30 por ejemplo, a un depósito a cero mientras se hacen todos estos trabajos y otra vez luego se vuelve a llenar. Hay en bodegas que hay gente que lo único que hacen todo el año, en bodegas grandes, lo único que hace es trasegar barricas, se pasan el día con ese trabajo. Y tanto por merma de volumen debido a la evaporación y lo que ha hecho con la madera, como esos depósitos que van a perderse poco a poco, perdemos mucho vino por el camino. Se podría decir como regla básica, aunque luego hay muchos matices, que con 1 kilo de uva sale una botella de vino joven. No llegan, pero se quedan cerquita. En una bodega que se dedica a los vinos de crianza, más o menos están moviéndose actualmente en el kilo 300, kilo 400 para la misma botella de vino. Podríamos decir que en un vino de crianza, más que la barrica en sí misma, lo que se está cobrando muchas veces es la pérdida del producto que supone y el trabajo que da esa barrica. Las barricas... No, ha quedado raro. En la fase... No, es que no. Y tanto por no sé hablar ahora.